Buenas tardes. Vamos a continuar con la exposición que iniciamos sobre el Estado moderno. Cuando estudiamos el Estado moderno y sus fundamentos, dijimos que cuál fue el contexto alrededor del cual surgen los estados nacionales, y vimos cómo el Estado nacional es esta organización política que nace en la modernidad, pero que se fue gestando a fines del medioevo. La organización política del Estado es entonces, dijimos, la superación de esa estructura política grande que abarcaba todo lo conocido, que fue el imperio, y la estructura política pequeña que fueron las ciudades-estado. El Estado nacional entonces es esa estructura política intermedia entre una y otra. El poder político fue ejercido por estas monarquías absolutas a través del absolutismo monárquico. El absolutismo monárquico fue el emergente de una necesidad de la época para responder a una serie de necesidades que se les plantearon a los reyes. Es decir, aparte de ser un deseo de centralización del poder, también fue una respuesta a esas necesidades que decíamos. Estas necesidades fueron, por un lado, el dar lugar a los requerimientos de la burguesía, ya que ésta se había transformado en esa clase que apoya al rey para triunfar sobre la nobleza. En segundo lugar, el absolutismo respondió a la necesidad de esa idea de patria que había sido representada por el humanismo y que había que encarnarla en la sociedad concreta, en la sociedad política. También sirvió para superar la disgregación que se había producido durante el medioevo a raíz de la descentralización del poder político. De esta manera, entonces, el absolutismo monárquico es la respuesta a una época concreta de la historia y que en la medida que supo responder, debemos decir que fue funcional, es decir, que anduvo bien y que respondió a la época. La política económica, dijimos, o el sistema económico que se dio durante los estados modernos al comienzo fue la versión comercial del capitalismo. El capitalismo entonces es un sistema económico y al ser un sistema implica que dentro de ese sistema existe una estructura institucional a través de la cual se llevan a cabo las actividades económicas. Ahora, dentro de esas estructuras necesarias para el desarrollo de la actividad económica, encontramos, por un lado, las partes que integran la actividad económica y las funciones que debe tener la actividad económica. Las partes en el sistema van a ser los propietarios, los trabajadores y los bienes y servicios que se producen y que se obtienen de la actividad económica. Las funciones serán el qué se produce, cómo se va a organizar el sistema para que la producción sea hecha. En tercer lugar es cómo se va a distribuir lo producido. Y por último vamos a ver cómo se debe racionar eso que se ha producido. De ahí debemos decir que el sistema capitalista ha sido dividido, que los sistemas económicos han sido divididos
en dos tipos de sistemas. Los sistemas que por un lado reconocen la empresa, un sistema de empresa privada donde existe la propiedad privada, donde se puede producir lo que los dueños o los que manejan esa propiedad privada quieren, y que por lo tanto hay libertad en la actividad de producción. Y después está el otro tipo de sistema, que son los socialistas, donde no existe una propiedad privada de los bienes, sino que el Estado es el dueño de esos medios, y que en esa producción hay una planificación estatal. En la actualidad debemos decir que ya los sistemas puros no existen como tal, y sobre todo después, en el caso de Occidente, después de las guerras mundiales y de la Gran Depresión, es decir, después de haberse puesto en cuestionamiento este sistema económico por la no intervención del Estado, se vio la necesidad de la intervención del mismo en cuestiones que son esenciales para la supervivencia y la sobrevivencia del Estado, y para dar respuestas a muchas necesidades que las complicaciones del mundo actual implican. Dijimos entonces anteriormente que la política económica seguida por los estados absolutistas fue el mercantilismo. Es una denominación de la modernidad llamar política económica a la dirección gubernamental de los asuntos económicos. Si bien en todas las épocas hubo una decisión de quien conducía los estados o las sociedades políticas de darle una dirección económica, en la modernidad adquiere una importancia que con el correr de los años y de los siglos será vital en el desenvolvimiento de la sociedad. ¿En qué consiste la política el mercantilismo, la política del mercantilismo? En llevar a su apogeo la potencia del Estado. Para esta concepción política, lo importante de la política económica es la obtención de la mayor riqueza posible para el Estado. ¿Y por qué es tan importante la obtención de esa riqueza para el Estado? Porque eso implicará el apogeo del mismo y posicionarlo frente a los otros estados, porque el Estado rico es un Estado que va a ser respetado y que va a impedir las invasiones de los otros. ¿Cómo van a ser las políticas que va a llevar a cabo el Estado para obtener la mayor cantidad de riqueza? Primero debemos decir que la obtención de la riqueza se va a dar a través de, por un lado, de establecer cómo va a ser el comercio, cómo van a ser las exportaciones y las importaciones. En este tipo de sistema, lo más importante y lo que va a prevalecer es la exportación, porque a partir de ella se va a obtener mayor cantidad de moneda, y se va a disminuir o se va a controlar y regular las importaciones, porque de esa manera se protegen las todo lo que es manufacturas y producciones internas, y solo se va a permitir la importación para aquellos bienes que no se producen en el Estado y aquellos que se obtienen para satisfacer las necesidades y deseos de los reyes. La agricultura y la ganadería también van a ser puestas a servicio de obtener mayores bienes para producir. Y también, y respecto a los que trabajan en estos sistemas, todavía no se ha llegado a establecer una legislación laboral o una defensa de los derechos del que trabaja, porque eso recién va a tomar cuerpo y va a ser contemplado a fines del siglo XIX. En cuanto ahora a la organización de la sociedad,
en la modernidad todavía va a haber una sociedad dividida en estados que se llaman el primer estado, el segundo estado y el tercer estado, que se identificarían como una división de 3 estratos sociales. El primer estado va a ser el rey, la nobleza, el segundo estado el clero y el tercer estado los trabajadores. Y dentro de este tercer estado es de donde surge y seguirá surgiendo y fortaleciéndose la burguesía, o sea, esa clase social que adquirió importancia a partir de el comercio y de lo que obtuvieron de ese comercio. Dice Max Weber también que el fortalecimiento o el crecimiento de la burguesía vino acompañado de la Reforma Protestante, porque la Reforma Protestante termina liberando a aquellos que creen de esa creencia dada o impuesta por el catolicismo de que el hombre cristiano no debe dedicarse, porque no hace a la moral cristiana, la dedicación al comercio y al obtener riquezas que vienen por ese medio. Esto ha permitido, sobre todo en Inglaterra, en Francia y en Holanda, que esa burguesía crezca considerablemente. Por ejemplo, España no lo hizo porque en España se mantuvo presente todavía ese pensamiento católico que tuvo tanta influencia en la conciencia de esa época. A pesar de que España, en esa obtención de las riquezas, había tenido un papel importantísimo después de la conquista de América por la cantidad de metales preciosos que obtuvo de esa conquista. Vamos ahora a ir terminando este primer punto de la unidad, hablando sobre las teorías o las doctrinas políticas que fundamentaron el absolutismo. De la cantidad de autores que lo hicieron, vamos a estudiar solo 3, que van a ser Maquiavelo, que fue el que sostuvo y apoya la doctrina del absolutismo principesco. Vamos en su obra más importante, que fue El Príncipe, donde la teoría que él desarrolla es cómo buscar a ese príncipe, qué características debe tener él, porque en la medida que ese príncipe sea encontrado, se va a poder dar la centralización política, que es en definitiva el eje de la monarquía absoluta. Después vamos a ver a Baudin, que va a fundamentar su doctrina política, que es en realidad el gran teórico del absolutismo, a través del conocimiento que él tuvo de la historia, y a través de ese conocimiento va a decir que la experiencia histórica concluye en este momento del desarrollo histórico en la necesidad de considerar que lo mejor que existe es la unidad en cabeza de uno solo de la legislación y de la justicia, o sea, de la jurisprudencia. Cuando en una persona, que es el rey, se concentran esa unidad de legislación y de jurisprudencia, lo elevan a la categoría de un poder soberano, que en definitiva es la idea nueva que aporta Baudin al Estado absolutista, el ser un Estado soberano. Y finalmente vamos a ver a Hobbes, que es el precursor del contractualismo, quien va a dar la explicación del origen de la comunidad política y el porqué del Estado absolutista, en esa idea que él desarrolla de que el hombre, en su estado natural, que es el primer estado anterior a la civilización, el hombre es un lobo del hombre, el otro es un lobo para el hombre, porque el comportamiento humano lleva a que el hombre, en ese estado de naturaleza, no respete
ningún derecho del otro y considere que la libertad es el hacer lo que el hombre quiera. Eso ha producido o produjo un caos en esas sociedades, y a raíz de ese caos, en la manera o el modo que encontraron las sociedades para hacerse de un orden político fue a través de un contrato, en el cual, contrato como una idea simbólica del nacimiento del Estado, para vivir en una sociedad política. El hombre prefiere renunciar a todos sus derechos con tal de conseguir el orden. Esa renuncia de sus propios derechos son absorbidos por esa unidad que es el Estado, representado por el monarca absoluto. Y lo ejemplifica con la figura del Leviatán, que es un dios humano con la forma de un monstruo, que dentro del monstruo están contenidos o están englobados todos una cantidad de integrantes pequeños que son los hombres. Entonces hay una idea de un Estado absolutista por necesidad. El hombre prefiere renunciar a su libertad en aras de conseguir la unidad y el orden. Esta es la explicación de Hobbes a la historia. Y por último, solo vamos a nombrar las teorías que intentaron rebatir ese absolutismo monárquico desde otro lugar, y que son los neoescolásticos españoles, quienes consideran que el origen del poder absoluto no es divino, sino que quien es dueño, quien es el depositario del poder, es la comunidad política. Pero como no la pueden ejercer porque esa comunidad está integrada por muchos, esos muchos que integran la comunidad la delegan en sus representantes, en este caso en el monarca. Por lo tanto, el monarca no tiene el poder porque le viene directamente de Dios, sino que el monarca tiene el poder porque hay una comunidad política que se lo ha delegado. Lo vamos a ver después mejor a esto cuando estudiemos el pensamiento político que se dio durante la Revolución de Mayo.